Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Soy Federico Murúa y como cada semana pues te traigo un nuevo entrevistado, un nuevo fotógrafo que nos va a contar un poquito sobre sus andanzas, su historia, su trayectoria, sus proyectos, lo que se está haciendo, lo que está haciendo a nivel de fotografía. Ya saben que este programa, los que ya pasaron, todos los que vienen, los podés escuchar a través de nuestra página web www.fotoconfede.com. También los podés escuchar por YouTube, por Spotify, por Anchor, por eBooks. Ya saben que nos vas a ubicar como Foto con Fede o por Federico Murúa. Por cualquiera de las dos vías llegas. Si no, directamente podés ingresar a nuestra cuenta en Instagram. Estamos como @fotoconfede y por ahí te vas ya sea a la página web o a los distintos canales de podcast o de YouTube para escuchar el programa. Bien, en la tarde-noche de hoy, al momento de hacer esta entrevista, estoy con Esteban Viva. Él es el fotógrafo de Guatemala. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Fede, gracias por invitarme y ponerme en la lista de selectos colegas que he admirado aquí, que han hablado contigo. Gracias. Bueno, gracias por aceptar la invitación y vamos a conversar un poco sobre tu trayectoria para que la gente te vaya conociendo, la audiencia del programa. Sabemos que sos fotoperiodista, ya hemos investigado un poquito, tenés más de 10 años en el mundo de la fotografía, muchos de esos años dedicados al fotoperiodismo. Tenés por ahí un andar bastante interesante en el mundo de eventos, ¿cómo diríamos? Eventos naturales, un poquito accidentados. Y bueno, también estás en el medio de la fotografía, obviamente de prensa, y estás muy enfocado también en temas humanitarios. Contanos un poquito, hice un resumen breve, muy rápido, pero contanos un poquito por qué sos fotoperiodista, cómo se origina esa idea y qué es lo que te apasiona tanto de ser fotoperiodista. Mira, este año cumplo 15 años de ser fotoperiodista con un par de parones ahí no muy largos de trabajo, pero esencialmente llevo 15 años dedicándome al fotoperiodismo como trabajo principal. De niño y adolescente no tenía ni idea, ni ganas, ni me apasionaba la fotografía. Tomé una cámara y tomé la típica fotografía que tapas con el dedo índice a la mitad de la fotografía, con una de esas cámaras desechables, así que no, ni ganas ni idea de la fotografía. Quería ser escritor de adolescente, entonces opté por el periodismo como miembro de la muy amplia clase media, baja, pobre de Guatemala, pues necesitaba una profesión para seguir estudiando en la universidad desde joven. Entonces opté por el periodismo, empecé a los 19 años a escribir como pasante en un periódico todavía impreso. Hago la salvedad porque creo que la nueva generación ya no conoce mucho el periodismo impreso, tal vez por algunas excepciones. Quería trabajar en un periódico, pues a los 19 años aceptas lo que sea, ¿no? Y me preguntaron si quería cubrir la plaza de un reportero, al cual, mira cómo es Guatemala y la región, habían disparado en una pierna en un asalto, saliendo del periódico, en un periódico. Y me preguntaron si podía hacer fotografías y escribir las notas, de nota roja. El típico periodismo policial, ¿no? de muertes, que en Guatemala es bastante. En esa época teníamos 16 muertes violentas diarias, vamos por lo mismo ahora. Guatemala, El Salvador, Honduras, tenemos ese destino compartido, ¿no? De la violencia que esperamos dejar. Me dieron una Canon, estas enormes con la que hacían deportes, una EOS que parecía un ladrillo, que para mí me podía dar un microscopio científico, darme una nave espacial y darme la cámara, que la sabía usar igual, o sea, nada. Y con el aún nuevo YouTube y algunas cosas medio descubrí cómo utilizarla. Obviamente mentía a mis editores diciendo que sabía usar la cámara. De alguna forma saqué el fin de semana, el primer turno que me dieron pagado como periodista y como fotógrafo, de hecho. Y logré algunas fotos interesantes, ¿no? Más por suerte que otra cosa, más por ímpetu y ánimo, creería.
Y pues después ahí empecé a descubrir que había una forma interesante de contar las cosas a través de la cámara, ¿no? Y Guatemala, un país tan contrastante y con tantas cosas pasando al mismo tiempo. En Guatemala y otros países decimos lo mismo, ¿no? Tal vez en Latinoamérica, que es un país donde no pasa nada y pasa todo, donde estás tranquilo tomando un cafecito, un té, y después cae una montaña sobre una población, o hay una trama de corrupción y el presidente renuncia, o bueno, un volcán hace erupción como en Guatemala, y un estallido social, ¿no? Típico de Latinoamérica en los últimos años. Y bueno, así empecé como fotoperiodista, más por mentiroso y con ganas de obtener un trabajo que por la pasión. Y con el paso del tiempo me imagino que te fuiste amoldando, te fuiste acomodando un poquito al mundo de lo que es la fotografía, y algo te enamoró, algo te convenció de seguir en el medio de la fotografía y no quedar como un simple, o decimos simple, como quedar como periodista directamente, sino te quedaste enganchado con la fotografía. Sí, y en la mente juvenil, ¿no? Los halagos son muy malos y a veces muy buenos. Y decían, no, qué buenas fotos tomás, empezabas a salir en la portada, que era lo máximo en esa época, ¿no? Cuando no habían, bueno, en Guatemala prácticamente no habían medios digitales y la fotografía se miraban por impreso, ¿no? Y una portada era lo máximo que podías aspirar, ¿no? Estamos hablando para ubicarnos en contexto, más o menos 2006-2008 aproximadamente. 2007, Ahí está. 2008, sí, exactamente. Y de hecho la transición, por lo menos en Guatemala, de la cámara de rollo analógica a la digital, ¿no? Estábamos empezando con las primeras cámaras digitales y ya los laboratorios de revelado y ampliación y todo esto se han convertido en cafeterías para los reporteros, ¿no? Yo todavía vi cómo sacaban las ampliadoras, el laboratorio químico, y metían cafeteras, vasos y garrafas de agua, ¿no? Sí, en esa época no lo vi, pero era un proceso algo triste, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Pareciera que no se le dio el respeto, ¿no? A una época tan grande de fotoperiodismo hecho con películas. Simplemente los películas transicionaron sin mucho respeto a lo bueno, por decirlo así, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Tal vez esperaba un poco más de una transición respetuosa, ¿no? Pero, Claro, sí, se entiende, sí, porque fue algo muy brusco. De momento que empezó a llegar la fotografía digital en algunos países, fue como que de la noche a la mañana el analógico desapareció totalmente y se instaló el digital como que este es el futuro y este es el porvenir. Lo que había atrás es como que ya es cosa arcaica del pasado, ya eso no cuenta. no volteamos a ver atrás, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, hoy en día, por lo menos yo creo que acá en Argentina y en muchos otros países todavía contamos con la suerte de conseguir rollos fotográficos y sitios donde todavía se han revelado y se consiguen equipos, no solamente fotográficos, sino también insumos para el revelado, que es algo que en otros sitios ya directamente la gente ni se acuerda o ni sabe que existió en alguna oportunidad una cámara fotográfica de rollo que no era digital, que había que esperar 4, 5, 6 días, 10 días, 20 días para ver el resultado de una foto. Entonces, Y tener fotos limitadas, imagínate, solo tener claro. 24 disparos, 32 disparos, ahora mismo es inaudito, ¿no? Y la verdad, decirle a alguien, vamos a hacer un ejercicio, solamente puedes sacar 12 fotos, yo creo que se desmaya. Sí, imagínate. Te dice, qué mal profesor. Claro. ¿Te llegó a tocar tuviste la oportunidad de trabajar con analógico o fue algo muy breve? En la universidad hice ejercicios con analógico, pero no, desde que empecé ya a hacer periodismo como profesión ya pagado, digital siempre. Digital. Bien. Y sin embargo, como que le extrañas un poco a la fotografía analógica. Sí, aparte es culpa de muchos colegas que son unos nostálgicos, ¿no? Y tienen sus cámaras digitales y hacen todo el proceso artesanal. Y no sé si es una cosa muy de fotógrafos que ves un poco más lindo o diferente estos procesos artesanales analógicos. Claro, y cuando ves las cámaras digitales que están cada vez más modernas y con más opciones, realmente es una gran cosa para nosotros los periodistas, ¿no?
pero siempre tenemos un ojo en el pasado, ¿no? Tal vez es una cosa muy de fotógrafos y fotógrafas. Y sí. Bueno, ya que mencionás o tocas el tema de cuestión de ojo, de forma de ver, te pregunto, para entrar ya como que en materia, para quienes no te conocen o quien todavía no ha tenido la oportunidad de ver tu trabajo, contanos, a ver, ¿cómo es o cómo pensás vos que es tu fotografía? ¿Cómo la definís? Tiene que ver cómo empecé a hacer las fotografías, ¿no? Yo empecé a hacer fotografías de violencia urbana en esta ciudad tan contrastante como Guatemala. Es muchas fotos abiertas para que se entiendan el contexto. Es una composición caótica, ¿no? Con muchas capas, porque quiero que se vea, o quería, y sigo queriendo que se vea cómo es mi país, donde hago la mayoría de fotos. A veces salgo de Guatemala, obvio, a hacer otras fotos y tienen su modo, ¿no? Su arte. Pero en Guatemala quieres ver la mancha gris, si es urbano, los cables, estos desordenados en la ciudad, en el centro de Guatemala, ves una cantidad de cables terribles que te manchan la foto, pero yo estoy acostumbrado a eso. Muchas personas pasando en cualquier situación, una ciudad con millones de personas que no cabemos y nos amontonamos donde mismo. Eso, al final, cómo empiezas a hacer tu foto y dónde vives, ese contexto es el que te predispone, ¿no? Al fin y al cabo, cómo es tu ojo, cómo estás acostumbrado a vivir y cómo estás acostumbrado a fotografiar las acciones. Entonces, primero empecé con eso, ¿no? Con una foto caótica, creo que todo con varias capas, ¿no? Hay primer plano, segundo, tercero y el fondo, ¿no? Que al final Guatemala también tiene paisajes terribles y hermosos, y siempre quiero que se vea, ¿no? Dónde estamos, a diferencia del altiplano, a diferencia de la ciudad, del oriente, de los mares. Tenemos dos océanos, entonces tenemos muchos lugares distintos en un espacio muy pequeño. Es importante que se vea el contexto. Entonces, y ahora, bueno, eso como una composición, ¿no? Y si quisiera describir mi foto como quisiera, tal vez no como es, sino como quiero que sea, es enfocado en la humanidad de las personas, ¿no? Y creo que es el fin último del fotoperiodista, espero, que sea ayudar a las personas en lo más natural que se puede, ¿no? A pesar de que la presencia del fotoperiodista siempre predispone el ambiente, un tipo ajeno al contexto, con una cámara, con un armatroste. Yo todavía no tengo un mirrorless, tengo una cámara enorme con un lente 70-200, pues predispone cómo actúa la gente frente a uno en muchas ocasiones, pero con paciencia quiero esperar ese momento donde las personas son más naturales en su contexto. Esteban, y el tema de ya dentro del fotoperiodismo, que te hayas dedicado o que tu grueso de trabajo o una forma de trabajar tenga que ver con el tema humanitario, porque ahí si bien estás en Guatemala, buena parte de tu trabajo también pasa por el tema en este momento, de lo que serían no los refugiados, sino los migrantes. Has trabajado mucho en la famosa triple frontera de ahí de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras, esa triple frontera que tienen allí, donde estos últimos años ha sido, por lo menos se ha dado a la luz pública el tema de los migrantes. De repente es algo que viene de muchos más años atrás. Nosotros nos estamos enterando hace un par de años acá por precisamente esta ola que hay de migración en todas partes del mundo, ese desplazamiento global que hay de un lado al otro, que realmente no, por allí a veces como que no se entiende. Es como que un virus que cayó de golpe, que todo el mundo empieza a irse de un lado para el otro. Esas caravanas interminables, quienes migrantes hay de todas formas. Están los que están a pie, los que van por mar, los que van por aire, no dejan de ser migrantes. ¿Te has abocado mucho a ese trabajo ahí en Guatemala? Para mí, personalmente, hacer fotoperiodismo y no preocuparme mucho por la migración humana era inviable. No podía yo hacer fotoperiodismo sin fijarme mucho en la migración humana de Guatemala como país de origen de migración, y nuestros países vecinos, El Salvador y Honduras, México también con su migración hacia los Estados Unidos. Y al final, como te digo,
el contexto predispone, ¿no? Al final soy guatemalteco, trabajo en Guatemala, vivo en Guatemala y estamos bajo la sombra del gran país del norte, ¿no? Estados Unidos, para muchas cosas malas y algunas pocas cosas buenas, por lo menos para el grueso de la población guatemalteca. Y desde que empecé a hacer fotografía, pues las cartas estaban echadas para mí, ¿no? Desde los 19, 20 años, en el periódico donde estaba me enviaron a hacer un trabajo a Estados Unidos, ¿no? Me enviaron a fotografiar los centros de retención de deportados, las cárceles de Mojados, las cárceles de personas migrantes, y fui acompañado con una delegación estadounidense que me llevó a conocerlas. Vi a mis compatriotas, a mis vecinos del sur, El Salvador y Honduras, encerrados como criminales por intento de emigrar, ¿no? Ese es un primer shock, un primer impacto a los 19, 20 años, de ver a estas personas casi criminalizadas por tratar de alejarse de su contexto, ¿no? En ese momento yo no entendía el impacto de por qué la gente emigraba, y todavía tenía estos prejuicios de que tal vez la gente emigraba porque quería dólares, no quería más dinero, quería cash, quería vivir mejor por codicia, por avaricia. Pero después, en pocos meses, pocos años, Guatemala me enseñó que hay pobres y pobres y pobres, hay castas, hay diferencias, hay una cantidad de niveles de pobreza, y Guatemala siempre me lleva a conocer un nivel de pobreza más bajo en cuanto a ingreso económico, certeza de futuro, educación, presencia del Estado, caminos, ¿sabes? Todo esto, y que no se entienda como algo peyorativo, ¿no? Porque hablar de la pobreza no es malo, es solo señalarlo. En Guatemala hay niños muriendo de hambre, la desnutrición es un flagelo aquí presente, que compartimos casi al mismo nivel que Haití, otro país asolado por mil desgracias. Entonces, pues sí, ahí era como ineludible hacer una foto humanitaria, y yo tenía que mejorar, y tengo que seguir mejorando como persona y como fotógrafo para poder contar las historias que se repiten y se repiten y se repiten. Y yo tengo que, si yo quiero que el tema de migración termine en algún momento en Guatemala, el tema de migración solo se va a terminar cuando el índice de desarrollo humano, suena feo, suena frío, hombre, que las personas viven mejor, que las personas tengan comida, que el racismo termine en Guatemala, porque el racismo también es un factor fuerte de migración y de pobreza en Guatemala. Y ves, ahí es una cosa interseccional, ¿no? Todos los temas de problemas de Guatemala nos llevan a la pobreza a la migración, la migración a la criminalización, a la muerte, y regresa, es un círculo. Y de migración tengo mucho que hablar. Mira, hoy es martes, perdón por quitar la magia de cuando grabamos el podcast, pero recién el fin de semana, hace 2 días, asistí al funeral de 3 migrantes que murieron en este contenedor en San Antonio, Texas, el 27 de junio, que murieron asfixiados. Murieron 53 migrantes de diferentes nacionalidades porque unos traficantes de personas mal llamados coyotes los abandonaron en un contenedor en Texas, y los abandonaron en una ola de calor, en un estado estadounidense con un calor terrible, y 53 personas murieron tratando de huir de la pobreza y de un estado ausente hacia los Estados Unidos. Personas terribles, criminales como traficantes, se aprovechan de esto y los abandonan ahí. Y te digo que hablaba con colegas este fin de semana y decía, ¿cuántos migrantes muertos hemos cubierto? ¿Cuántas fotografías de migrantes que regresan en cajas por aviones desde México, Estados Unidos hemos cubierto? Y no me acuerdo, me recuerdo de decenas de nombres: Jacqueline Caal, de Patricia Gómez, 2018, 2019, 2020, 2017, 2022, y parece que no tiene fin esto, ¿no? Y solo te estoy hablando de la migración más tradicional. Después están las caravanas migrantes, que fue otro fenómeno que nos evidenció muy bien qué es la migración, ¿no? Porque a los gobiernos, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México, no les importa la migración mientras sea secreta. Mientras vayan en pequeños grupos de 3 en 3, de 4 en 4, se crucen el Río Bravo de noche y tal vez un agente de la Border Patrol los atrapa o no importa, no va a ser un gran escándalo. Pero si se juntan 1,000, 3,000, 4,000 personas y dicen, estoy viviendo en mi país porque el Estado es ausente, porque tengo hambre, porque no tengo futuro, mis hijos no pueden ir al colegio, a la escuela, comen tortilla con sal 3 veces al día, y esas 4,000 personas se juntan, es un statement, es una declaración
de los estados ausentes y corruptos. Entonces ahí hubo problema, ahí hubo violencia, ahí sí los gobiernos reaccionaron con fuerza, policía, ejército. En Guatemala mismo, en el 2021, en enero, fue la última caravana que intentó cruzar por Guatemala porque el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, mandó soldados y policías con palos a golpearlos con escudos, y es una de las fotos que se volvió recientemente como muy vista, ¿no? Vía por lo menos, donde están el ejército golpeando a los migrantes. La tomé desde un edificio, así que pude hacer una vista panorámica, y esta fue foto del año en el New York Times, en enero de este año. Ha estado en varios lugares exhibida, pero al final termina siendo una pieza de fotográfica que es muy impactante, pero no cambia nada. Claro. Ahora, Esteban, ¿cómo es fotografiar o tratar de fotografiar todo eso que nos estás contando, de lo que es ese fenómeno social, cultural de los migrantes? ¿Cómo hago esa foto para transmitir todo eso que vos nos estás contando, que por ahí, desde este lado, no todo lo vemos, o por ahí lo vemos y no lo sentimos? Porque también está eso, es una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es verlo. ¿Cómo logro hacer esa foto que haga que llegue al otro lado, a la otra persona, aquella persona que no lo tiene ahí, no está en su día a día, ese fenómeno? Las caravanas migrantes fueron un fenómeno mediático también. Me recuerdo de la primera caravana del 2018, en octubre, si no mal recuerdo. Venía desde Honduras a Guatemala, y cuando iba a cruzar la primera frontera, pocos fotógrafos o medios habíamos como decidido ir a la frontera a cubrirlo. Otros estaban todavía pensándolo porque era la primera vez que pasaba. La primera vez que cruzó la caravana de Honduras a Guatemala, fue la primera frontera que cruzó una caravana. Habíamos pocos fotógrafos, y todo lo cambió un tweet de Donald Trump que decía que esa caravana iba a invadir su país. Entonces todos los países se pusieron así en alerta. Entonces ya, desde ahí empezó, todos los medios estadounidenses, europeos, latinoamericanos, vieron una caravana. Esa es una forma de ver la migración. Sin embargo, es solo un efecto, es como una consecuencia de años y años y años de migración y de procesos frustrados, ¿no? De visas humanitarias, de personas tratando de pedir asilo o visas en Estados Unidos y negadas, o el peligro del crimen organizado en Guatemala y México, de los narcotraficantes desapareciendo, violando y matando migrantes. Es un efecto, pero por lo menos puso la migración de estos tres países en el lente por un momento, al menos. Pero es más que eso, ¿no? Como te digo, es interseccional, hay muchos temas de fondo. Te digo, como hace unos días fui a cubrir este funeral y entierro de dos primos de 13 y 14 años que emigraron y murieron ahí asfixiados. Entonces, aparte de la caravana, de un montón de gente arremetiendo contra la policía, creo que puede ser dañina esa imagen. La verdadera imagen es cuando regresan de las aldeas, pueblos, asentamientos donde migran, ¿no? Entonces, esa foto creo que es la menos compartida, la menos vista, pero podría ser la que donde podrías entender más. Si voy a esta aldea de Nahualá, Sololá, un municipio, una población eminentemente indígena, con una tasa de analfabetismo, de falta de acceso a la educación, de agua, de comida, enorme. Tomo esta fotografía de los funerales en las casas de donde salieron para migrar. Ves a la familia, sus papás y sus abuelas tal vez no hablan español, todavía hablan el idioma indígena, lo cual crea una brecha de progreso en Guatemala, al menos. No hablar español, ser indígena te predispone a la pobreza, y está comprobado. Entonces esa foto podría ser tal vez la que más podría mostrar por qué la migración, ¿no? Y las condiciones en las que viven las personas es reflejo de años y años de malos gobiernos, de empresariado voraz. Por ahí podríamos empezar a entender la migración, ¿no? De dónde surgen y cuáles son los problemas con que viven día a día, ¿no? Incluso y lo he hecho, ir a las poblaciones con más migración y fotografiar el día a día, las condiciones en las que vive la persona, su diario vivir. Sin embargo, como no son fotografías tan impactantes en pleno 2022 y en pleno siglo XXI,
con tanta información y con tantas imágenes en las redes sociales, no le ponemos atención a una foto muy reposada, ¿no? A una foto compuesta que te quiere enseñar un porqué, ¿no? Pero claro, las fotos de las consecuencias, ahí sí nos impactan y nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, hacer la foto puedo hacerla, de enseñar a la gente cómo vive. Yo creería que esa es la foto importante para que la gente tenga conciencia, pero esa foto que se puede hacer y que la hemos hecho otros colegas y yo, otros colegas con un poco más de pericia, yo todavía intentando, y aún así no pega, ¿no? Pero esa es la foto que deberíamos hacer, la foto del porqué, más del cuando hay consecuencias. Hablando de las fotos, de las que vas haciendo, las que tratás de hacer, que transmitir, tu fotografía se ha publicado, o tus fotos se han llegado a publicar en el New York Times, en el Wall Street Journal, esto es en Estados Unidos, e incluso ha trascendido del continente porque has estado publicando en el diario El País de España. Cuando ves una imagen tuya tratando de describir, contar una realidad que sucede no solamente ahí en tu país, sino en los países vecinos, ¿qué se siente? Decís, lo alcancé, lo logré, el objetivo lo estoy cumpliendo, más allá de lo que se puede decir el reconocimiento o el éxito, decir, oh, mira, mi nombre se está dando a conocer porque por mis trabajos, por mis fotos. Más allá de eso, sentís internamente, dice, bueno, estoy alcanzando lo que realmente quiero hacer, que es dar a conocer un problema que a lo mejor una foto, muchos dicen que no, pero a lo mejor una foto puede llegar a ser el comienzo de una solución de un gran problema. Sí, imagínate, empecé en diarios locales, ¿no? Que ya era importante, ¿no? Que la gente de nuestro propio país conozca los problemas de nuestro propio país, que sería lo más importante para empezar a cambiar ciertas situaciones. Después, ya trabajando en una agencia internacional, pues las primeras veces que ves tu foto, ¿no? Y tu nombre en la web del New York Times o en el periódico impreso, en alguna portada de Wall Street Journal, de repente no pasa muy seguido, pero si pasa, es emocionante. Y sí, ¿no? Es como, bueno, de cantidad de fotos que se producen en un día, que son miles de millones, que un editor de un gran periódico, del Clarín, del Globe, del País, del The Guardian, no sé, tienen acceso a todas las fotos de todo el mundo, y esa foto que tú tomaste y la ponen ese día ahí en la portada o en la edición impresa o en la web, y dices, bueno, algo estuvo bien hecho en la forma en que yo conté esta historia, ¿no? Y individualmente, personalmente, pues es una guía de que estás haciendo bien tu trabajo y de que eso te puede ayudar a hacer o contar otras historias o historias más profundas, ¿no? Los editores confían más en uno y ven que el trabajo tiene resultados, que al final es la difusión, ¿no? En el periodismo, nuestro trabajo es difundir las historias, hacerlo bien, hacerlo humanamente, y ahí vas sumando cosas que puedes ir agregando a tu trabajo. El primero es la difusión. Claro. Entonces sí, imagínate, ver mi nombre las primeras veces que salí en esos periódicos fue feliz, ¿no? Y eso contrastando con que las historias son duras, crudas y de mucho sufrimiento, pero se entiende, ¿no? El claro, entiende, bueno, estoy contando esto y por lo menos lo que yo conté llega y lo están viendo millones de personas. Y ese reconocimiento, o por lo menos esa ventana que se te abre cuando tu nombre aparece en alguna publicación, tus imágenes aparecen en publicaciones de renombre como el New York Times, como el Journal o el País de España incluso, te ha permitido abrir puertas para tener acceso a información o llegar a sitios que por ahí, si no hubieses tenido esas publicaciones en el extranjero, no hubieses alcanzado. ¿Te ha beneficiado ya en lo que es el campo de trabajo o todavía no? Mira, por suerte para mí, trabajo en una agencia internacional conocida, la agencia EFE, entonces a través de la agencia tengo la apertura, ¿no? Y porque más que individual, no más que mi nombre, que yo, Esteban, tenga acceso a tal o cual evento, es la agencia, ¿no? Que lleva, que yo voy representando. Entonces,
ahí. Pero por ahí a ver, si te reformulo la pregunta, dentro de la agencia, por ahí como que te están tomando más en cuenta a la hora de necesitamos a alguien que viaje para tal lado, para este, para el otro, bueno, llamarlo Esteban porque tiene un ojo que está dando imágenes que están dando la vuelta al mundo, o todavía es al voleo la selección del fotógrafo. Yo creería que no, que también aparte del ojo, creo que también responden al tipo de fotógrafo o fotógrafa que te va a cumplir, ¿no? Que no va a beber durante las coberturas, que se va a aparecer a tiempo, que va a llegar una hora y media antes. El perfil, aparte conoces el medio, el hábitat, conoces un poco el terreno, por así decirlo, que es algo que ayuda muchísimo a la hora de abordar un trabajo de esta magnitud. La experiencia definitivamente es importante, ¿no? A veces cuando uno es joven dice, no, la gente habla que la experiencia, porque los viejos lo que quieren es acaparar el espacio, y eso es con el tiempo te vas dando cuenta, hombre, la experiencia me sirvió para hacer esta foto, para evitar cierta situación de riesgo, ¿no? Y ahora que lo mencionas, y tengo que mencionarlo porque es como la experiencia más pronta que tuve, pues todo este trabajo que he hecho en Guatemala, en Honduras, en el golpe de Estado en el 2011, en Nicaragua en 2018, en Guatemala, en México, una migración, en todas estas zonas de conflicto, pues me preparó un poco para ir a Ucrania, que tuve la cobertura entre mayo y junio de este año. Entonces sí, no es lo mismo ir ahora, con 15 años, de ver, de moverme, de saber qué tanto arriesgarme, de hablar con la gente, que a los 20, 21, donde hubiese ido a hacer un desastre personal, ¿no? Para fotografiar, tal vez con más energía, más ímpetu, pero más tonto, seguro. Ya que tocaste el tema de Ucrania, lo estábamos dejando para un poquito más adelante, pero no importa, vamos a tocarlo ahora. ¿Qué tan distinto puede ser o sentir si es que hay algún cambio, si es que hay algo de diferente a la hora de fotografiar? Por ejemplo, salvando las distancias que entendemos que estás en Ucrania, es una guerra abierta directamente, ya no es que es una guerra pero muy tapadita, bueno, es guerra abierta, si bien no sé si estás en el frente, creo que no. Pero, ¿qué tan distinto es fotografiar el conflicto, por ejemplo, del migrante acá en Latinoamérica al conflicto que tienen los refugiados allí en Ucrania? ¿Qué tanto varía la foto? Buscar ese mensaje, el contenido, la composición desde el punto de vista de la fotografía. ¿Es lo mismo? ¿La abordás igual? ¿O por ahí tenés que ajustar, qué sé yo, un poquito más el lente? He estado pensando bastante en eso y lo pensé más después que durante mi trabajo ahí, porque en ese momento tal vez estás como más por memoria, ¿no? Memoria corporal. En los años de estar haciendo fotos, pues ahí te ponen en una situación, no te voy a decir en automático, pero sí que te ayuda a moverte sin pensártela tanto, al momento de disparar, no de reflexionar en los temas, claro. Y estaba pensando bastante en eso, de si hay una diferencia entre, digamos, una madre que llora, por ejemplo este sábado que tomé esa foto, una madre que llora a su hijo que murió tratando de enviarlo a los Estados Unidos, o una madre que llora porque su hijo fue al frente y murió en una explosión en Donbass. Estoy pensando en una foto que tomé en Leópolis de una madre llorando frente al féretro de su hijo, y al final es el dolor humano, ¿no? ¿Qué pérdida tiene más peso? No es una cosa, no es una pregunta retórica, no tiene respuesta, claro. La gente que llora porque un misil ruso destruyó su vivienda y le robó su futuro, o una persona que llora porque nunca tuvo futuro en Guatemala y tiene que emigrar, ¿sabes? Es complejo. Yo pensé que iba a ser muy distinto cuando fui, ¿no? Pensé que iba a ser muy distinto las historias. Claro, tiene su contexto, otro país, otra cultura, otro idioma, ese idioma imposible, que es para mí, por lo menos que es el ucraniano, ¿no? Siempre con un traductor ahí a la par, perdés varios matices, ¿no? Del idioma, pero no de la persona, porque la gente, los humanos actuamos igual ante el dolor, ¿no? Ante la pérdida, ante el miedo, ante el peligro. Yo creería que todas las experiencias que tuve y que tenemos los fotógrafos en Latinoamérica, en África, en Honduras, en Europa, estoy sacando Honduras del continente hoy, Asia, todas estas experiencias
nos ayuda a respetar y ver las nuevas, ¿no? O sea, todo mi trabajo me preparó para esa cobertura. Y si me preguntas, fuera de que sí, en imagen, pues bueno, si fotografía a una persona llorando, pues quiero que se vea el edificio destruido atrás, ¿no? Para que entiendan el contexto, o cosas así, o que se vea un militar por ahí pasando para que se vea la presencia militar constante. Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Al final, a la hora de tratar una historia humana, no hay diferencia donde estés. Y si te pregunto, si unimos tu trabajo ahí en Centroamérica con el trabajo, por ejemplo, ahí en Europa, esos dos ritmos de trabajos tan particulares, y te digo, en función de eso, ¿cómo podés ubicar el papel que tiene la fotografía dentro de este universo, que es de contar este tipo de historias? Creo que, aunque tal vez crean que estoy forzando un poco las similitudes, creo que no. Por lo menos en Ucrania, un país pequeño comparado con Rusia, con un aparato de propaganda, incluso. Ucrania deja entrar a los fotógrafos y, aunque no te ayudan tanto, no estorban, ¿no? La movilidad, a menos que vayas a una zona de riesgo, te lo dicen, no te dejan pasar. Pero fuera de eso, te dejan moverte por el país, viajar, y mientras estés bien acreditado y tengas el permiso. Y claro, ellos lo entienden como que es una respuesta a la propaganda rusa, dejar que los periodistas trabajen libremente. Mira que yo nunca me sentí presionado por sacar tal o cual historia en Ucrania. Entonces es un pequeño peleando contra un grande. Y en Centroamérica, cuando hablamos de la gente desplazada, pobre, violentada, abandonada, también es una pelea de la persona abandonada, del pequeño contra el gran aparato, ¿no? Estatal, o del sistema, de la estructura dominante. Al final es el trabajo, creería yo, del fotoperiodismo, ¿no? Dar, y suena cliché, y perdón, pero es eso, ¿no? Dar la imagen o la voz a las personas que no tienen los medios para contar su propia historia, ¿no? No tienen la vitrina, no tienen los medios tradicionales, no tienen las televisoras alineadas con los gobiernos y el empresariado, no tienen estas ventanas de académicos, intelectuales, ¿no? Pero entonces tenemos que ir ahí los periodistas y contar esa historia y contar lo que pasa de la forma más responsable, ¿no? Y claro, sin caer en la victimización, sin caer en la inhumanidad. Voy a hacer una pregunta a un fotógrafo que por ahí me dice, lo digo así abiertamente para que el público por ahí se conecte también un poco con el comentario, pero voy a hacer una pregunta a un fotógrafo y por ahí me va a decir, no, la fotografía, obviamente porque es su medio, es su hábitat, es su trabajo, pero en este tipo de situaciones, o por lo menos hoy en día, ¿por dónde crees que la información llega, es más creíble o más consistente? ¿Por el noticiero, por el video, por así decirlo, no vamos a decir el noticiero, por el video, por la imagen, o directamente por la fotografía? ¿Cuál de las dos tiene un poquito más de peso hoy en día? ¿Están equilibradas o hay una que está como que es más fácil de adquirir, de ver, de entenderla? Mira, es una pregunta con tintes de una investigación muy profunda, ¿no? Tienes que ver qué grupo consume qué cosa, ¿no? Una demografía que sigue muchos videos, los videos de Facebook, ¿no? Los videos de TikTok, los videos de Reels, ahora se comparten tan fácilmente, y hay personas que creen cualquier voz en off que sale sobre un video porque se ve mínimamente profesional, y a veces nos evoca un poco a los noticieros, ¿no? Como dices, donde está esta autoridad formal que la gente, una vez alguien aparece con traje y corbata o un vestido formal y aparece frente a una cámara en un televisor, es porque es cierto, ¿no? Así nos crían, o por lo menos en esta región, quería que en muchos países también se replica, que si aparece en la televisión, aparece con un corte muy prolijo, con un traje muy caro y te dice algo, es cierto. Claro. De ahí la expresión, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan, ¿no? Y nos acostumbran a creerles, ¿no? A creerles, tenemos el estereotipo de buena persona, ¿no? Que te dice algo. Por suerte en la fotografía no aparezco yo ni mi rostro, entonces me tienen que creer, ¿no? No, me puedo
¿verdad? El puede vestir como quiera. Pero también las fotografías se pueden sacar de contexto, ¿no? Porque cuando hablo con estudiantes universitarios, con fotógrafos que quieren empezar y vienen con esta idea de que la imagen dice más que 1000 palabras, y en el fotoperiodismo no es cierto, porque una imagen, y algo que pasa, con 2 líneas, con 2 oraciones que la saquen de contexto, pueden cambiarlo, ¿no? Todo. Tengo la fotografía ahora que se ha compartido mucho de una mujer frente a un río de lava en el volcán Pacaya de Guatemala, que es un volcán muy activo. Está la mujer de espaldas frente al volcán con una cruz, y lo que están haciendo en su comunidad es rezar para que la lava no llegue a sus comunidades, porque quedaron a pocos metros, ¿no? Una semana más de emanaciones y la lava hubiese sepultado a una comunidad. Lo que están haciendo es rezar, porque es la fe y lo metafísico, y no quiero irrespetar a las creencias, no tengo las mías, pero esta cosa de la fe es el último bastión, la última esperanza para salvarte cuando nadie más te ayuda, ¿no? El gobierno, ¿no? O las autoridades, o tus vecinos, o los otros guatemaltecos. Entonces esa foto es eso, ¿no? Es el contexto que te cuento de una foto que se podría ver linda, solo si la ves sin ninguna explicación. Y cabal, justo una persona me dijo, y yo le estaba diciendo esto, y me dijo, justo, si esa fotografía la toma el Instituto Guatemalteco de Turismo, en Inguate, y dice, conoce Guatemala, o simplemente le pone el logo de turismo, ya cambia todo, ¿verdad? Es una mujer de fe frente al volcán, es una postal, es algo lindo, ¿no? O sea, es un turismo extremo por ahí. Un turismo extremo, un turismo interno, no es una mujer rezándole a Dios, y se fueron por 7 semanas a rezar cada miércoles para que la lava no llegara, porque no encontraban otra forma de hacer algo, ¿no? Contra la fuerza de la naturaleza. Entonces, me extendí mucho en esa respuesta, pero yo creo que en desinformación es más efectivo el video, porque estos videos de WhatsApp que se comparten 1000 veces, no sabes cuál es el origen y ya llegó a otro país. En COVID, en esta pandemia, se ha visto, ¿no? Un video con subtítulos y alguien con una voz autoritaria, de caudillo, de pastor, de iglesia, con este tono de seguridad, te dice una mentira en el video y la gente lo cree, y eso es terrible, ¿no? Y sí. La foto pierde un poco ahí, ¿no? Porque necesita más contexto, y bueno, no toda la gente la aprecia, ¿no? Por lo menos en esta región, lo he hablado también, tenemos muy poca cultura de imagen, ¿no? Muy poca cultura visual, de cómo entender y apreciar una imagen, una fotografía, o el arte incluso, ¿no? Y sí, ya cuando uno empieza a estudiar o a tener cierta trayectoria dentro del mundo de la fotografía, cuando vamos, o quienes acostumbramos a ir a exposiciones, que desde ya recomiendo abiertamente a los aspirantes o a los que recién están entrando en el mundo de la fotografía, que vean además de leer y de seguir y de escuchar programas y de la mecánica básica de aprender a manejar una cámara, ver fotografías, ver exposiciones ayuda muchísimo, ayuda a entender ese famoso lenguaje fotográfico de por qué en la foto aparece tal o tal elemento, que uno por ahí dice que tiene que ver esto con lo otro, porque yo no lo entiendo. Digo, las primeras exposiciones que fui yo nunca las entendí, digo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Que ahí que yo decía, este fotógrafo como que no sé qué tiene para exponer. Ya después con los años, con el tiempo, y ahora que uno también expone, pues uno sabe, mira, era así, era por esto, aquella vez que fue aquella exposición, o ya uno va con otro ojo, es más crítico, ya uno desarma, descompone más la fotografía para entenderla. Es un ejercicio bastante interesante, y bueno, sí, ahí tienes razón. Ahora, Esteban, te saco de las migraciones, te saco de Ucrania, te paso ya como para ir cerrando un poco este primer encuentro, te paso al medio de la naturaleza, donde no vas a fotografiar, qué sé yo, a ver, ¿qué te puedo decir allá en Guatemala? ¿Algún animal de la vida silvestre típico de ahí de Guatemala? ¿Cuál sería? El quetzal, por ejemplo, que es el ave nacional y está en peligro de extinción, que es un ave que es dificilísima de fotografiar. Ahí está. Jaguares, que nunca he visto uno, por
Ahí está. No sos el fotógrafo que se va a sentar a esperar en medio de la selva y que aparezca el jaguar para fotografiarlo, o al cachorrito, o a la mamá con el cachorrito. No sos de esos fotógrafos. Estás en haces fotógrafo de naturaleza, o haces fotografía de naturaleza, mejor dicho, pero estás mucho fotografiando lo que, entre comillas, nosotros, el ser humano, cataloga como desastres naturales, erupciones de volcanes, inundaciones, tormentas. Estás en una zona geográfica donde se presta para todo ese tipo de eventos naturales. ¿Qué te atrae de eso? Porque por ahí me decís, bueno, te fuiste a Ucrania, tragedia. Estás allá en las caravanas, tragedia. Digo, me quiero desconectar un poco de todo esto, me voy a fotografiar la naturaleza, te vas a buscar un volcán que esté haciendo erupción, te va a hacer medio una tormenta. A ver, ¿qué te atrae de todo eso? Y mira qué bueno que hiciste comillas cuando dijiste desastres naturales, porque en la historia de la humanidad estamos en el punto en que los desastres naturales no deberían cobrar vidas humanas, no deberían, o muy pocas al menos. Entonces los desastres ahora los llaman desastres socionaturales, porque ponemos a ciertas poblaciones cerca del riesgo y no hacemos nada al respecto. Entonces, yo creo que, mira Japón y estos países de los que pareciera que son de otro mundo porque están tan avanzados en ciertas cosas, donde pasan tsunamis, terremotos, y ves una cantidad de muertos de 5, 4, a veces ni una persona que fallece, y en nuestras poblaciones hay un terremoto mucho menos fuerte, o no tenemos tsunamis, pero una tormenta, una depresión tropical, y hay cientos de muertos. Entonces son evitables y los gobiernos no lo van a aceptar, ¿no? Porque obviamente es su culpa. Bueno, regresando, pues en Guatemala tenemos volcanes activos. Es una cosa maravillosa abrir la ventana desde casi cualquier lugar de Guatemala y ver un volcán, o yo que puedo ver 2 volcanes activos desde la ciudad, el volcán de Fuego y el volcán Pacaya. Hay otro más lejos que se llama Santa María, que también está activo, el Santiaguito, perdón. Y serían unas bellezas naturales las erupciones y las explosiones si gente no corría riesgo, ¿no? En el 2018, antes de las caravanas, el volcán de Fuego hizo erupción y sepultó bajo material incandescente San Miguel Los Lotes. Murieron entre 300 y 500 personas, porque hay una subestadística de cuánta gente murió, porque no se hicieron las listas bien y obviamente se chafeó la información, se maleó la información. Entonces vivo en esa constante, ¿no? De un país lindo, de paisajes, pero en riesgo constante, ¿no? Porque somos un país de laderas, de montañas, de barrancos, de deslaves. Somos un país de volcanes. Eso quiere decir que es un país de lava, de un material sumamente peligroso. Somos un país con 2 océanos, del Pacífico y del Atlántico. También quiere decir que somos un país donde pueden entrar tormentas y presiones tropicales de ambos lados. Entonces todo lo bueno que viene de ese territorio también trae lo malo, ¿no? Somos un país susceptible al cambio climático por los microclimas y todo, y también por el corredor seco. Entonces yo, ahora después de todo lo que te digo de las tragedias, de las personas sufriendo, ya no puedo ver la naturaleza de una forma tan casual, ¿no? Hay un impacto hacia la vida humana y un impacto siempre a las mismas personas de las que venimos hablando, ¿no? Y hay un libro de Oscar Martínez, un periodista salvadoreño, que se llama Los migrantes que menos te importan, hablando de las castas, de que hay migrantes más pobres que otros, y podríamos decirlo, a las personas que menos importan, ¿no? Entonces, un volcán es lindo para un holandés, para un estadounidense, para alguien que viene y de, qué bonita erupción. Para las personas que vienen a las laderas es una tragedia. ¿Evacuamos o no evacuamos? ¿Va a pasar lo mismo de siempre o no? No sé, y los barrancos de países como Europa del Este y otros que son tan planos, ¿no? Y ven las laderas y los barrancos y dicen, qué bonito país. Y las personas están, hombre, yo vivo en el fondo de este barranco porque no tengo dónde ir, y de repente se viene una avalancha. Entonces, ya no puede ser la naturaleza de la misma forma. Y aunque me gustaría tomar la foto de naturaleza lindas que toman ahí, de la cual no tengo la pericia ni la experiencia, tampoco es que, no es porque yo no quiera, sino porque no tengo la experiencia, tendría que ponerme a eso, no es tan fácil. Esa paciencia de quedarte entre la maleza apestando, sin bañarte 3 días para que los animales no distingan tu loción o tu desodorante, no es lo mío. Y también eso, solo tomar un animal bonito por ahí caminando, no demerito el trabajo de los fotógrafos de naturaleza. Definitivamente me encanta ver este trabajo,
pero no es lo mío. Al final, la naturaleza y los desastres naturales están ligados a Guatemala. Y si lo ves desde un punto de vista más social, antropológico, las tormentas crean migraciones internas. El huracán Mitch en el 98 hizo que mucha gente del interior, muchas poblaciones indígenas huyeran porque se quedaron anegadas sus poblaciones, tuvieron que crear asentamientos urbanos en Guatemala. Después esos asentamientos urbanos creados por poblaciones indígenas cayeron en la pobreza porque no tienen luz, electricidad, los gobiernos las ignoran. Después los hijos de estas personas pues crecen sin educación y crean delincuencia porque no hay otra forma de subsistir, y después esa delincuencia es absorbida por las maras. Entonces esas poblaciones que migraron por un desastre natural hace 20 y tantos años vienen, los hijos son reclutas perfectos para las maras. Entonces ya viene otro flagelo. Entonces te das cuenta que una cosa desencadena otra, y ya no puedes ver Guatemala como un paisaje, ¿no? Porque es lindo el paisaje, pero no somos más que eso, porque ese paisaje también nos ha hecho arruinarnos. Yo te cambiaría los volcanes y los lagos y lo he dicho mil veces, te cambiaría todo lo lindo de Guatemala porque la gente tuviera una vida digna. Tal cual. Y sí, se entiende. Ahora, Esteban, si te digo en pocas palabras, ¿qué es para vos la fotografía después de esta horita de conversación? ¿Cómo la definís? ¿O qué es en tu vida la fotografía? La fotografía para mí es un lenguaje que puedo adoptar, que trato de hacer propio. Es este lenguaje en el que intento contar las historias que pues en palabras o habladas o escritas no puedo escribir, no puedo contar. Es una forma de llegar a las personas, es una puerta también hacia las personas, ¿no? Porque mi carácter desde joven es retraído, introvertido, pero acercarme a hablar con un desconocido me crea una gran ansiedad. Pero cuando me ven con una cámara, yo voy con una cámara al frente en el cuello, se abre esta puerta, ¿no? Es un puente en el que puedo hablar con las personas y decirles algo, y las personas se pueden abrir a mí, tal vez. Creo, tal vez no es cierto, tal vez si llego sin la cámara me hablaría igual, no lo sé. Me da terror a veces ir a salir al mundo y contar historias sin una cámara en el pecho. Entonces, para mí, personalmente, la fotografía es esta puerta, este lenguaje que descubrí ya tarde, ¿no? A los 19 años. Aprendí a hablar, a escribir, a textear, tal vez, a mecanografiar antes de fotografiar, pero ese lenguaje lo trato de hacer propio y me ayuda a contar las cosas que no puedo con las otras formas de comunicación que aprendí. Buenísimo. Bueno, Esteban, para ya ir cerrando, las oyentes y los oyentes del programa seguramente querrán ver un poco de tu trabajo, ver tus fotos. Por ahí, como decimos acá, quien quita, alguien que esté interesado en invitarte a dar alguna charla, a lo mejor en algún país que nos están escuchando en este momento, o por allí a pedirte alguna información o invitarte a hacer en alguna conferencia. Hoy en día con el tema de que tenemos este medio digital que nos podemos comunicar tranquilamente, yo desde mi oficina, vos ahí desde tu casa, tranquilos, de una punta de continente a la otra prácticamente, pues estamos ahí cómodos los dos, estamos conversando, charlando sin ningún inconveniente, como si fuéramos vecinos. Por ahí quien quita dice, bueno, vamos a invitarlo a Esteban a una conferencia, a una videoconferencia, acá, qué sé yo, en Ecuador, en Honduras, acá mismo en Buenos Aires, en Uruguay, ¿por qué no? ¿Por dónde te pueden contactar? ¿Por dónde te ubican? Mira, pues la red social nuestra, ¿no? Es o era Instagram, que ahora ya se está volviendo otra cosa. Pues ahí me contactan, lo estoy revisando siempre, estoy subiendo material. Me sirve también como un tipo de portafolio, ¿no? Entre comillas, subo mucho de mi trabajo ahí, no todo, pero mucho. Y mi usuario es Esteban Viva, con B altas, ¿no? Esteban con B alta y Viva. Pareciera que es la palabra con la V o la B corta, como le digan en su país, pero no, es Viva con B de barco, las dos. Viva mal escrito, Esteban Viva. Y mi correo electrónico es igual, estebanviva@gmail. Así lo mantengo simple. Y ya por ahí van a ingresar a tu cuenta, Esteban Viva, las dos con B alta, el Viva, las dos con B alta y sin S al final, Viva, como suena, Viva. Exacto.
Esteban Viva, su cuenta en Instagram, por ahí ven su trabajo y le pueden hacer alguna consulta, dejen algún mensaje, che, ¿qué me aconsejas? Estoy en esto, quiero ir a Guatemala, porque ¿por qué no? Quiero ir a Guatemala, soy fotógrafo y quiero hacer, qué sé yo, un reportaje, notas o fotografías a volcanes. Necesito, qué sé yo, alguien que me acompañe, que me guíe, que me enseñe, que me muestre, que me oriente. Y bueno, ahí tenés acá les dejo al guía especializado en ese tema, a Esteban Viva, que los puede acompañar. Esteban, la verdad te agradezco esta horita de conversación, por compartir con nosotros acá en el programa y con toda Latinoamérica parte de tu trabajo. Ojalá sigan muchos años más de imágenes, de fotos, y que bueno, aun cuando muchos fotógrafos por ahí dicen, lamentablemente no alcanzamos a ser parte de la solución con nuestras imágenes, que por ahí es lo que a veces, o desde el mundo del fotoperiodismo es lo que se quiere, aunque parezca mentira. Yo hago la foto no para ganarme el premio, sino para dar a conocer algo, para que eso se corrija, para eso cambiarlo, lo que está mal y lo que está bien, porque también tenemos que ser claros, se fotografían cosas que están bien para precisamente preservarlas, reforzarlas y que queden. No todo lo que se fotografía es malo, así que también hay cosas buenas, pero bueno, la intención es esa. Y bueno, con personas como vos que siempre está trabajando, que está ahí en el ojo del huracán, por así decirlo, esperemos que tu trabajo en algún momento pueda contribuir, sabemos que sí va a contribuir a lograr cambios y mejoras en todo eso que vos ves, que decís no está bien, hay que darlo a conocer, que se entienda que por ahí la foto tiene que ser un poco fuerte en algún sentido, como para que pueda generar esa reacción, que muchos las veamos y digamos, hay que hacer algo al respecto. Sí, totalmente. Eso esperamos todos y todas las que hacemos fotografía. Y nuestro mayor premio como fotógrafos y fotógrafas definitivamente es seguir viviendo de la fotografía. Creo que más que los premios individuales y grandes, que alguien pueda vivir de la fotografía 10, 15 años como yo, 20, 30 años, la persona que pueda hacer eso tiene que estar agradecidísima con quien quiera agradecerle, porque es difícil ahora, ¿no? Vivir, sí. Hablar de esto, juntarnos a hablar de fotografía y que podamos pagar a la cena, a la renta con algo que amamos. Eso es, creo que, el premio último y mejor. Tal cual. No era tan fácil hace 20 años atrás, porque eran pocos los fotógrafos. Hoy en día, que son 1000 veces más, pues es 1000 veces más difícil. Pero bueno, lo importante es que estamos, que los fotógrafos estamos, cada día hay más. Así que bueno, ahí estamos, es lo importante. Sí. Así es. Bien, escuchábamos entonces allí a Esteban Viva, fotógrafo de Guatemala. Hablamos una hora y no me dijiste qué parte de Guatemala. De la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala, capital. Nacido en la capital, nacido en las entrañas del centro de la ciudad de Guatemala. Ahí está, Esteban Viva, fotógrafo guatemalteco ahí de Guatemala capital. Estuvimos conversando con él esta horita de programa. Ya saben que este programa, los que vienen, todos los que ya han pasado, los vas a escuchar a través de nuestra cuenta, nuestro programa, nuestra página web, mejor dicho, www.fotoconfede.com. Tenemos los programas en YouTube, en podcast, Spotify, Anchor, eBooks. Solo nos buscan como Fotoconfede o Federico Murúa, que es quien les habla. Así que bueno, por allí se van a enterar, van a conocer, a enterarse de todo lo que está pasando a nivel de fotografía en nuestra tan querida Latinoamérica, que todas las semanas, el año pasado o el año antepasado, cuando arrancamos los programas, decíamos nuestra tan querida y convulsionada Latinoamérica. Le sacamos lo convulsionado porque nos parece un poquito como que tira para atrás. Nuestra tan querida Latinoamérica, que siempre está generando imágenes que dan de qué hablar. Los esperamos entonces la próxima semana con un programa de corte similar. No sabemos si va a ser fotógrafa o fotógrafo, pero va a ser un fotógrafo, va a ser fotógrafa, y vamos a estar conversando, hablando y conociendo mucho más de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau, nos estamos encontrando entonces la próxima semana. Hasta luego.